Ha pasado ya varios meses desde la cosecha de papas en el pueblo Virundo. Nuestro laime era Virundo Casa, a las afueras del pueblo. Escarbamos papa, llenos de polvo y comimos guatia con queso y yatán. Y después de terminar el escarbe, tuvimos que trasladar seleccionada en costales al borde de la carretera. Esto para llevar una parte al pueblo y otra parte a la puna llamada Huancarani, para convertirlas en chuño, porque allá la helada es más efectiva. Todos sabemos que el chuño no es más que papa expuesta a la helada y deshidratada. En Virundo, el chuño es nuestra alimentación básica. Después, yo normalmente tuve tiempo libre para un poco de relajación. Así que, recordando que en los meses pasados hubo un gran desastre natural en el lugar llamado Toltec, pensé ir. En dicho lugar hubo un gran deslizamiento de tierras con cultivos de maíz y al llegar al fondo de la quebrada obstruyó el paso del río, formando un estancamiento de una inmensa masa de agua terrosa. Aquel acontecimiento incluso fue reportado como noticia en diferentes redes sociales, mediante videos y fotos. Toulteco, también llamado por otros como Huacoto, por rocas en forma molares, es el punto donde se encuentran dos ríos, río Oconca y río Virundo. Y para llegar hasta allí, se requiere de media hora o más. Así, esta vez, valiéndome de una moto, decidí ir a verlo. Hice el viaje hasta los Amachay, llamado así, un lugar donde hay cercos y sembríos, que está encima de la quebrada. Y una vez allí, dejé la moto junto a la carretera y me desvié hacia la quebrada para echar un vistazo. Y de golpe vi en el fondo de la quebrada abismal, una laguna verde, brillante como una esmeralda recién pulida. En aquel momento, los rayos del sol caían sobre aquella laguna, haciéndola parecer todavía más hermosa y misteriosa, como un ojo de una diosa. Exhalé un respiro de alegría y fascinación, y con esa emoción decidí alcanzar pronto. Comencé a bajar por el lado de Guanajuanuyoc, y al llegar al río Masque, me detuve un momento y busqué truchas con la vista en la poza bajo el puente. Aunque solo vi unas cuantas, conozco esa poza, ese puente y el río, desde que era un muchacho. En los tiempos pasados había abundante truchas, la poza bajo ese puente era honda y el río sano, pero desde que la mina Sucahuaya vertió cianuro, el río ya no es el mismo, las truchas nunca más ya se repobló la misma cantidad. Ojalá ya no haya más contaminación. Resignado, con un poco de tristeza, seguí el camino río abajo, pasando de un lado a otro, ya que el río estaba abajo, fotografiando cualquier cosa que me llamara atención. Y pronto pasé cerca al balneario llamado Molino. Es un valecito hermoso al pie de una peña alta. Allí el clima es templado, había eucaliptos, ganados pastando y unas tunas o llamada también nopales de origen centroamericano. Y al verlas libres con frutos tentadores de color rojo y amarillos encendidos, decidí probarlos con el permiso de las buenas personas que plantaron. Aunque la mayoría estaban comidos por chihuacos y hormigas, comí dos con mucha veneración y respeto el bendito fruto, ya que en nuestra zona es escasa. También, en nuestra imaginación, allí podría dar muchos otros frutos más. Después, alegremente reanudé el camino río abajo, cual pescador solitario y nostálgico. Me las encontré con unas rocas que yo las conocía, dormidas en el lecho del río, las fuerzas del río no las habían podido moverlas y en cuyas partes habían pozas con unas cuantas truchas. También comienzo a imaginar cuántas personas habrán pasado como yo, en los tiempos pasados, sobre todo los pescadores virundinos. Hasta que logré pasarlas con mucha dificultad, cuidándome de no resbalar y caer. Mientras a mis lados, el escarpado y la roca elevada estrechaba el paso. Y al descender, comencé a ver un paisaje transformado y una laguna verde ocupando el paso de la quebrada. De modo que, seguí bajando con una emoción de alegría y a la vez decepción. Nunca imaginé que allí se formara una inmensa laguna.
En el tramo que me faltaba recorrer, también recordé que había remansos, cascadas y pozas hondas con truchas que siempre picaban y a sus orillas maraña de arbustos, y hoy estaban sepultadas bajo arena gravosa, pedregosa, y solo quedaban a las orillas algunos arbustos curumas, chilcas, con las raíces desnudas como si se aferraran a la vida. Es la fuerza de la naturaleza, pensé y aceleré los pasos. Al acercarme, contemplé largamente la inmensa masa de agua, extrañado y encantado. Pero sobre todo con mucha tristeza, porque una parte del maizal del vecino pueblo Pillay se perdió. Una ladera entera se ha deslizado al río, obstruyendo el paso, y así se formó esta laguna. Menos mal, no hubo pérdida de vidas humanas. Volví a fijar los ojos sobre la profunda y acuosa masa verde de agua. De cerca es más extensa y difícil de calcular su profundidad. Bien podría navegarse, deportivamente o hasta recorrer en lancha a motor. Pero muy peligrosa para nadar. También calculé que ya deben haber entrado muchas truchas, nutrias y otras especies, quizás también hasta sirenas ya fijaron como su hogar, aunque esto será fantasía. Un tesoro que descubrí, es muy simple decir. ¡Es la sirenita! Tengo 20, pero yo en verdad tener un par de piernas y salir a pasear, como dicen. Después, me desvié hacia la entrada del río Conca. Y subiendo un poco, de la ladera como desde una tribuna, volví a observar la laguna y también recordé cómo eran a mis pies. A la ribera habían árboles nativos, y una clara evidencia de esto, la copa de un eucalipto de pie y muerto, sobresalía de las aguas. Y al pasar el río Conca hacia el frente, recordé con tristeza y nostalgia de que en esa parte había una gran cascada de agua. El río Conca se lanzaba por encima de unas rocas apoyadas entre sí y estrellándose sobre una poza amplia y profunda bajo la sombra. En esa poza bajo la sombra, habitaban truchas grandes y monstruosas, y se cuentan muchas anécdotas. Una de ellas, cuando era muchacho mi padre, había ido a pescar con mariposa o llamado señuelo, y cuando estaba jalando el nylon, atrapó una enorme trucha. Y al ver que el muchacho no podía con el enorme pez, acudieron otros pescadores, y uno de ellos cuyo nombre no recuerdo, dice que metió la mano a las agallas y la garganta, y encontraron muchas mariposas y anzuelos enganchados. La enorme trucha era acostumbrada a romper nailones y escapar debido a su enorme tamaño. Historias como esta, ¿cuántas habrán pasado si empezáramos a averiguar? Toda esa cascada quedó humillantemente sepultada. También recuerdo a mis primos Filiberto y Gavino, con quienes yo andaba pescando por estos lugares. Cruzando el río volví a sentarme sobre la ladera, esta vez en el territorio de Pillay. Desde allí seguí contemplando la laguna, comiendo mis papas ancochadas con un trozo de queso, mientras una brisa barría la superficie de las aguas, formando como infinitos pliegues. Y, enseguida, viendo que ya era hora de volver, retrocedí hasta el comienzo de la ladera del territorio de Virundo. Y comencé a trepar la escarpada ladera, deteniéndome rato en rato, a volver a contemplar y fotografiar la hermosa laguna de color jade. En mi camino hallé más tunas, cactus con frutos redondos y comestibles, parecido a kiwi. Pero sin dejar de observar y tomar fotos, el panorama en cuyo fondo destacaba la laguna verde como un ojo de esmeralda de un dragón despierto. Hasta que me vi en los Amachay, encendí mi moto y regresé alegre, con la satisfacción de haber ido a Toltec. Y cuando me encontré en Roqueyoc, súbitamente volví a ver mi pueblo Virundo, con sus casas entre los eucaliptales. ¡Qué feliz me sentí!